con las distintas teorías. Eh, Leyendo un poco el libro que tenemos de apoyo, encontramos las teorías referido a nombres, apellidos de los distintos tratadistas que han hecho estudios, ¿no? Eh, Mejorando, ampliando la teoría del derecho. En tal virtud, al leer otros libros, encontramos las teorías, ¿verdad? Donde surge o donde se argumenta las distintas ideas que tienen alrededor del concepto. Y encontramos en los libros el concepto muy subjetivo. Por ejemplo, en la teoría de la voluntad, teoría del interés, teoría de la protección, es decir, el espíritu que se encuentra con la lectura para interpretar. Aquí, aspecto fundamental del ser humano va dirigido la definición del derecho subjetivo. Nosotros en este momento ya, creo yo, tenemos claro a qué se refiere el derecho subjetivo, ¿no? En su momento hicimos un análisis por ahí y si ustedes quieren, eh, nos referimos a unas conclusiones. Es que la semana pasada lo dejamos como final, ¿verdad? Donde concluimos en decir que el derecho subjetivo es el poder, ¿sí? Es el poder concedido a una persona por el ordenamiento jurídico y que le permite obrar de alguna forma o exigir algo. Como que recordando, ¿no? ¿Qué fue lo que dijimos y qué quiere decir con este último? Es pues como que la ley ha otorgado posibilidades, ¿no? A que una persona como sujeto de derecho en un ordenamiento jurídico. Cuando dijimos nosotros el derecho establecido o escrito en las leyes, preconcebida, decía yo, o anticipado, ustedes quieren, ¿verdad? Es la posibilidad que está ahí concedido, pues, por la autoridad, definitivamente, por el Estado, ¿verdad? Y que en el contenido de esa norma permite o para permitirle a la persona a actuar, a obrar de una u otra forma. Muchas veces mencionamos como ejemplo el matrimonio, ¿va? Que está ahí establecido, preconcebido en la ley, eh, un poder, ¿ya? Una posibilidad de llegar a querer a contraer matrimonio civil y que está establecido en la ley, el que hacia él o la que se acerca a esta norma, a observar y a cumplir, pues definitivamente va a adquirir obligaciones o deberes jurídicos, ¿no? Que este concepto último es el que nos toca después de este punto, el deber jurídico. Bueno, o sea, pues jóvenes, en ese sentido, eh, 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 los teóricos analizan, profundizan, argumentan, y muchas veces, creo que ustedes mismos se han dado cuenta, muchas veces las teorías confunden la orientación de sus ideas, ¿no? Entonces, a veces nos, nos ponen en duda, la verdad. Entonces, y por eso está la teoría clásica de don Hans Kelsen, que ahí nos quedamos, ahí nos ubicamos. Y en ese sentido está concebida la idea que acabo de mencionar, como un poder, ¿sí? Un poder establecido en un ordenamiento jurídico a favor de las personas, ¿no? Como sujetos de derecho y que le permite actuar de alguna forma, de alguna manera, o para exigir algo.
Bueno, entonces este poco, el, el, la mención que hacemos de tantos términos es la que definen grandes líneas varios tratadistas. Y también otra como curiosidad, ¿va? Pero una información para todos es que la mayoría de tratadistas del derecho jóvenes son alemanes. ¿Eh? Los investigadores en ciencias jurídicas son alemanes. Ahí aparecen italianos, belgas, etcétera, aportando las ideas. Bueno, entonces, si ustedes tienen el librito ahí, eh, nos ubicamos en el desarrollo de este tema establecido en el libro por el licenciado López Contreras. Y vemos que principales teorías relativas acerca de la naturaleza del derecho subjetivo, o sea, la esencia. Estas esbozan o esbozan de manera general las teorías relacionadas con, como dije hace un rato, con la voluntad, relacionadas con el interés, con la protección. Y de ahí hay un autor que recoge todas las ideas y postula una teoría ecléctica o mixta, ¿no? Para conciliar. Se los resulta con las teorías eclécticas, concilian posturas, generando una orientación para interpretar y aplicar en la mejor forma, ¿verdad? En tal sentido, la primera teoría que establece, que encontramos en el librito, hoy me entretuve un poquito el resumen que tiene en el libro y termina con la teoría, mejor dicho, incluye la teoría de Windisched, es un tratadista alemán, profesor alemán, y él ha dado pues sus ideas acerca cómo interpretar, a qué se refiere este concepto de derecho subjetivo. Pues él establece eh, también como un deber, perdón, un poder debe ser ahí, jóvenes. Si ustedes tienen el libro ahí, aquí hay un pequeño, me imagino que teclazo a la hora de escribir este documento. Se refiere, por favor, como un poder, posibilidad, ¿ya? O señorío de la voluntad atribuido por el ordenamiento jurídico. Otros tratadistas relacionan esta teoría como la teoría de la voluntad, porque se pasa, concentra su interpretación, su aplicación acerca de la voluntad del ser humano, la voluntad de la persona como sujeto de derecho de someterse a una posibilidad existente en la norma. Aquí el ejemplo, volvemos a repetir un poco, el derecho al matrimonio, ¿no? Es un derecho subjetivo que está establecido ahí. Está concebido por escrito en el derecho positivo. Es mi voluntad la que se tiene que manifestar para poder acercarme o acercarnos, ¿no?, a la posibilidad establecida en la ley. Voluntad es deseo, ¿eh? Es querer. Si no tengo voluntad de casarme, entonces el derecho subjetivo no va a aparecer y no va a ser aplicado para mi persona, porque no está manifestando mi voluntad. Caso contrario, deseo contraer matrimonio, manifiesto mi voluntad, mi deseo, entonces me acerco a la norma concebida del matrimonio.
y me caso, ¿no? Entonces, ya el derecho subjetivo se convierte en derecho objetivo, en otras palabras, y luego me hago responsable del deber jurídico, o sea, la consecuencia jurídica que arroja el derecho que se hizo concreto, se hizo factible por mi voluntad, por mi deseo. Entonces, en pocas palabras, este tratadista alemán pone como centro de atención qué es lo que debe manifestarse en una norma jurídica. Pues en el derecho subjetivo es el poder o señorío de la voluntad. Impera la voluntad. Mientras no hay voluntad manifestada, el derecho subjetivo no llega a concretarse. ¿Va? Y creo que es lógico en ese sentido y que nosotros hemos dicho en otros momentos, solo que con otras palabras. ¿Va? Muy bien. La voluntad. De estas teorías jóvenes profundizadas, vienen tratadistas, argumentan, critican que no es la voluntad nada más, que no hay necesidad de la voluntad, o no debe ser necesariamente la voluntad manifestada, sino que lo que debe ser protegida por el derecho subjetivo es el interés de la persona, que es la teoría que propone o dejó señalado el profesor Rudolf von Ibering. Él es también un alemán, otro profesor alemán, y pues no acepta la teoría propuesta anteriormente de la voluntad, sino que es el interés. Si una persona no tiene interés de acercarse a la norma, pues definitivamente el derecho subjetivo no se concretiza y no se convierte entonces en objetivo, en otras palabras. Este profesor entonces decía que aquí en el librito hay una palabrita que me causa un poquito de, ¿qué? De impresión, cuando dice expuso en frase lapidaria que alcanzó universal difusión, es decir, crítica dura en contra de la teoría de la voluntad expuesta anteriormente. Por supuesto, jóvenes, la consignación del nombre del profesor que se llama, como es, don Bernardo, Bernardo Windesched. Él fue que hizo el esfuerzo de resumir la idea de la voluntad, porque han venido otros profesores, otros tratadistas anteriores, pero él concluyó y definió una mejor claridad, dicen los autores. Sin embargo, con posterioridad, otros tratadistas, otros profesores, investigadores, criticaron ya que no es la voluntad, sino que el interés. El interés es el que prevalece. Por lo tanto, él indicó una pequeña definición del derecho subjetivo diciendo que los derechos son intereses jurídicamente protegidos. Entonces, y la verdad que al pensar en el concepto de interés, yo no sé cómo lo entienden ustedes, cómo lo explican ustedes, cuando uno tiene interés en algo. Eso definitivamente viene siendo como deseo, ¿no? Un sentimiento, un deseo que una persona tiene acerca de una actividad, de un acto, pero tal vez en el futuro, ¿no? Deseo comprar una casa, tengo interés de comprar un vehículo, tengo interés de contraer matrimonio.
pero son eh, eh, posibles acciones, ¿no?, en el futuro, a concretarse en el futuro. Eh, pues yo diría que sí, tal vez el interés como un concepto que aparece primero, ¿no?, en el ánimo, en el espíritu de una persona, ¿va? Es el deseo que, que, que despierta en uno, ¿no? Surge en uno como ser humano pensante. Tengo interés de hacer esto, tengo interés de trabajar, tengo interés de viajar, estudiar, qué sé yo, ¿no? Muy bien. Y, y al realizar el acto en sí, a trabajar concretamente en una, es que sé, para realizar alguna creación, ¿verdad? Alguna obra por ahí, estoy trabajando, tal vez la voluntad de la persona se manifiesta, ¿no? Así piensa uno, ¿no? Primero el interés, ya cuando se acerca, hago para mí, me acerco a la norma de trabajar, de, ¿qué? De educarme, de contraer matrimonio, de comprar, pues en ese momento mi voluntad se manifiesta y la aplico para un caso concreto. Mi atención recae sobre una cosa, una materia, definitivamente el derecho subjetivo se aplica, ¿va? Se observa, se recoge, se trae a la vista el acto, la norma del matrimonio, por ejemplo, para seguir manteniendo este ejemplo como más sencillo, fácil de comprender. Tengo interés de casar, busca pareja, etcétera. Deseo contraer matrimonio. Sigue manifestándose el interés, ¿verdad? El deseo. Toma la decisión y se casa. En lo civil, pues se presenta manifestando su voluntad, como el segundo sentimiento es la voluntad, ¿verdad? Para concretar el acto en sí. Se acerca primero el interés, la voluntad, al derecho subjetivo. Al realizar la compra-venta, al realizar el acto de matrimonio, etcétera, el derecho subjetivo se acercó y se aplicó para caso concreto. Por lo tanto, seguidamente ya es derecho objetivo, porque está siendo aplicado para caso concreto, acto concreto, ¿va? Una actividad concreta. Entonces, con esta última idea que yo me estoy manifestando con ustedes en este momento, porque así se entiende, ¿verdad?, conciliar las dos posturas, llegamos a la teoría ecléctica o una teoría conciliatoria, digamos, ¿no? Recojamos la voluntad y el interés a la vez. ¿Por qué? Analizando estos dos conceptos, jóvenes, sí se tiene que manifestar en el ser humano. No sé si me estoy dando a entender. Unos, la voluntad impera definitivamente para el derecho subjetivo, para llegar al derecho subjetivo. Ah, no, no basta la voluntad, y no es la voluntad otro, ¿no?, sino que es el interés. Porque si no hay interés en el ser humano, nunca se acerca al derecho objetivo. No se concretiza el derecho subjetivo para esta persona. Entonces, ¿en qué quedamos? Si es la voluntad nada más o el interés nada más. O bien, los dos aspectos, el interés y la voluntad. Entonces, en la teoría ecléctica, jóvenes, finaliza con estos argumentos así, rápido: el interés, la voluntad. Dos conceptos subjetivos, ¿no?, en la persona para poder acercarse a observar y hacer aplicación para su actividad, para su comportamiento o conducta, ¿verdad? En un acto, en un evento. Entonces, se concretiza el derecho subjetivo. Nos acercamos al derecho subjetivo. Eso indica la teoría ecléctica que menciona el tratadista
en el número 3 que ustedes tienen ahí en el librito, Teoría de Jelinek. Él establece una definición más amplia, comprensiva, que se aproxima, dice en el libro, a la doctrina comúnmente admitida, y es la que se dio el tratadista alemán de Derecho Público, George Jelinek. El derecho subjetivo, dice él, consiste para este autor en la potestad de querer que tiene el hombre. Es decir, pues el deseo que tiene el hombre, el interés que tiene el hombre, reconocida y protegida por el ordenamiento jurídico. Definitivamente, yo entiendo esto, ¿no? Por ejemplo, en el Código Civil, el acto del matrimonio, pues esta norma está reconocida en el Código Civil, por ejemplo, ¿no? Y ahí está. Luego, al concretarse ese derecho de matrimonio para la persona, las personas que se casan, pues de ahí, a partir de ahí y en adelante, es decir, en la vida de ese matrimonio, el derecho subjetivo protege, ¿va? El derecho subjetivo del matrimonio, ayudarse mutuamente la pareja. Al tener hijos, tiene esa facultad de tener hijos, pero al tener hijos hay un deber de cumplir con alimentos, con vivienda, con vestuario, etc. Entonces, todos estos derechos subjetivos que está contemplado, concebido en la ley, de recibir alimentos, de recibir vestuario, educación, etc., eso está establecido ahí y que la persona lo cumple, el obligado lo cumple. Está para el sujeto pasivo, o sea, el niño menor de edad, para la esposa, como sujeto, sujeto ¿va? De derecho positivo, en ese sentido está siendo protegida. Es decir, el mismo Código Civil pues mantiene ese tipo de derecho y lo está protegiendo. ¿Ah? En caso de que no se cumpla, pues definitivamente nace la obligación de exigir su cumplimiento de esos derechos establecidos en la ley. Por eso es que como postura ecléctica, está bien pues el interés, la voluntad de realizar y cumplir una norma de derecho subjetivo perfecto y que este derecho, porque está concebido, preconcebido, decía yo, está concebido en la ley, está reconocido en la ley. Al concretarse, pues la ley seguirá protegiendo esas normas que contemplan derechos subjetivos en algún momento, ¿no? Al dejarse de cumplir, pues, a ver, nos acercamos a las normas de derechos subjetivos. Aquí está la forma de exigir el cumplimiento, por ejemplo, del pago de pensión alimenticia. Aquí está, lo tomo y concretizo. Entonces, derecho objetivo, ¿no? Porque se concreta para caso concreto en ese sentido. Bueno, entonces, quedamos de ahí que hay una teoría ecléctica, es la que definitivamente recoge las legislaciones y nuestra legislación no se escapa de esta teoría. ¿Sí? Es una teoría ecléctica porque concilia, en primer lugar, mejor dicho, jóvenes, perdón, recoge los argumentos, ¿no? Separadas, une y desarrolla una nueva definición donde que sí se hace manifestar, tanto uno como el otro ayudan ¿ya? Para acercarse al derecho subjetivo y luego convertirlo en derecho objetivo en la vida práctica de las personas. La teoría del profesor Tübingen, se han dado cuenta, venimos manifestando o señalando tratadistas alemanes, ¿no? La teoría de Darwin, esta teoría, según acá, la más reciente, ¿va? Y ha sido formulada por el jurista belga, ya aparece un belga, que se llama Jean Darwin. Y él dice que el derecho subjetivo, a su juicio, a su manera de pensar, pues, es la prerrogativa concedida a una persona por el derecho objetivo y garantizada por una acción de
disponer como dueño de un bien cuya pertenencia se le reconoce ya como suyo, ya como debido. Los dos elementos característicos de esta teoría se le reconoce ya como suyo, ya como debido. Estos dos elementos jóvenes característicos de ese derecho subjetivo son la pertenencia y el señorío. La pertenencia supone una relación entre el sujeto del derecho, o sea, la persona, el titular, ¿verdad? y un bien. Es decir, eh, la teoría de la pertenencia o el elemento de la pertenencia debe manifestarse de que yo soy propietario, soy dueño de un bien inmueble, de un bien mueble, ¿ya? Cosa, pues, susceptible de apoderamiento de parte de la persona. Y el segundo eh, es el poder de disponer libremente de ese bien sin que esto importe el ejercicio actual de ese derecho. El señorío es la manifestación clara, directa del titular del derecho y nadie puede tergiversar, nadie puede violentar ese derecho de propiedad. Soy propietario, soy el dueño, ¿no? Con seguridad, en este caso jurídica, ¿va? Con seguridad de manifestar de que soy legítimo propietario, legítimo dueño de una cosa. O soy el esposo, soy el papá. Aquí está los documentos que justifican esa posición. Bueno, entonces debe manifestarse dentro de esa teoría. Encontramos la pertenencia que le corresponde, ¿va? Que soy dueño, y con claridad, con seguridad de que soy dueño de mis derechos de propiedad. Soy dueño de ser representante de una familia, papá, esposo. Soy dueño o sí, dueño del derecho de ser representante de una empresa mercantil, por ejemplo, ¿no? De una institución. Luego está la teoría de don Hans Kelsen, que esta es la teoría clásica del derecho, pues. Y don Hans, él hace una abstracción, fíjense ustedes, desde los elementos de tipo psicológico, ¿no? La persona califica la actitud, el desenvolvimiento de las personas acerca de plano de su interés, ¿no? Está en capacidad de sentir, de pensar y hablar, por ejemplo, ¿no? La voluntad no está viciada, no está presionada, por ejemplo, ¿no? Bueno, y la protección, pues podrá darse la protección a esta persona. Sí, se puede dar la protección porque es capaz, está manifestando su voluntad de manera autónoma, sí, por sí solo. Ninguna presión, ningún tipo de relación que mueva su voluntad, sino que la expresión es muy propia, muy personal. Entonces, eso es lo que hace don Hans Kelsen, profundiza su conocimiento en su estudio, mejor dicho, ¿no? Análisis, y nos deja a nosotros, pues, para tomarlo en cuenta para poder desarrollar una norma en un momentito o aplicar una norma para caso concreto. Y él, en este sentido, procura encontrar la naturaleza del derecho subjetivo en su aspecto formal. Llegó a la conclusión de que no se distingue esencialmente del derecho objetivo, ¿sí? Sino por la relación directa que se establece con un sujeto. Para Kelsen consigna esto: la función propia de las normas jurídicas consiste en imponer un deber. Solo secundariamente confiere una facultad. Al decir esto, siempre
No sé si les pasa a ustedes, ¿no? Cuando uno lee, bueno, ¿qué quiere decir con esto, no? Tan cortito. La función propia de las normas jurídicas, es decir, jóvenes, todos los artículos, ¿ah? O un artículo de una ley consiste para él imponer, o sea, pues consigna, vamos a un imperio, un deber en principio, y solo secundariamente confiere una facultad. Yo haciendo esfuerzo y quiero explicarme con un ejemplo aquí, en el derecho de trabajo. Todos, el trabajo está ahí, una actividad laboral. Todos quizás tenemos sin interés, ¿verdad? En el caso ahorita queremos estudiar, tengo interés de ser abogado y notario en un futuro. Y, y llego, ¿no? Estudio y llego al final, me acerco, eh, curso y desarrollo todos los exámenes, las pruebas que se realizan. Llega el acto de graduación. Mi voluntad en el examen privado y el examen público se manifestó. Yo así lo concibo, ¿no? Haciendo acopio del fondo, ¿no? De las dos teorías anteriores, ¿no? De voluntad y interés. Pero primero desarrollamos el interés porque es la primera manifestación más de sentimiento de la persona, un deseo en el futuro, por ejemplo, en el trabajo este, ¿no? Y estudio y llego a la etapa final. En el acto de graduación, yo manifiesto mi voluntad. No solo ante las autoridades de la universidad, sino que ante al Estado, ¿no? Ante el Estado, para que me reconozcan que yo soy abogado y notario ya, me invisten, etcétera, ¿no? Ahí está manifestada la voluntad, me acerqué, se hizo para mí esa norma establecida en las leyes universitarias, en este caso, ¿no? Mi voluntad. Muy bien, y ahora a trabajar. Si nos quedamos por nuestro propio lado, con una oficina asociada o individual, pues definitivamente nosotros ya trabajamos por nuestro propio esfuerzo, a nuestro propio lado. Ahora, en el caso de que si me acerco a trabajar a una empresa privada, voy a ser asesor jurídico de un banco, asesor jurídico de una empresa, y definitivamente me acerco al código de trabajo. Y en el código de trabajo es un derecho, ¿no? Voy a trabajar. Voy a buscar el derecho subjetivo en el código de trabajo y establece que si puedo acercarme y que tengo posibilidades, ¿no? De trabajar y a desarrollar, hay buenas prerrogativas, etcétera. Firmo mi contrato y me presento a la empresa. Ya trabajando yo, sentado, aparece un derecho. Fíjense ustedes, como inversa, aparece un derecho. ¿Qué derecho tiene ya una persona sentado trabajando en cualquier actividad? A un salario. Perfecto, Luis Pedro, claro, un salario. A un salario, a una jornada de trabajo, a un periodo de descanso. Es decir, obtiene uno facultades. Entonces, yo ejemplifico esta teoría que hace discutir, ¿verdad? Y hace pensar con don Hans Kelsen, que establece eso, que la función, dice para él, la función propia de las normas jurídicas consiste en imponer un deber. Solo secundariamente confiere una facultad. Entonces, la facultad viene después, como derecho viene después. Y
Con este ejemplo, yo, como le decía, hice un esfuerzo. ¿Dónde voy a buscar? Porque todas las normas jurídicas tienen dos elementos para su estructura. ¿Se recuerda? El supuesto jurídico y consecuencia jurídica, ¿no? El supuesto jurídico es el derecho, pues. Solo que ahora ya sabemos nosotros, es derecho subjetivo. Al acercarse uno, al concretarse una actividad de una persona, a ese derecho subjetivo, matrimonio, por ejemplo, y ese derecho subjetivo se convierte en el futuro para esta persona, derecho objetivo. Muy bien. Y en el derecho objetivo, donde encontramos nosotros las obligaciones o los deberes, o sea, pues la consecuencia jurídica, porque si nos sometemos a un derecho, hacemos para sí o para nosotros un derecho concreto, definitivamente, joven, nos sometemos a consecuencia, al resultado, ¿eh? No todo negativo, sino positivo. ¿Vimos? Tenemos. Ahora con esta función o esta explicación que hace Hans Kellen, nos atrevemos a decir que será posible, les dejo la inquietud a ustedes, ¿verdad? Será posible que toda norma jurídica establecida en las leyes consiste en imponer un deber. Y solo secundariamente confiere una facultad. No, otro ejemplo podemos decir ahí que si la función especial o propia de una norma jurídica del matrimonio, por ejemplo, Holmes, primero decíamos nosotros que es un derecho subjetivo, ¿va? Pero si no, en el sentido o en la orientación que nos hace este tratadista, para él, con el hecho de someterme al imperio de la norma del derecho a matrimonio civil, habíamos dicho, ¿va? Adquiere deberes y obligaciones, ¿no? Alimentar, vestir, vivienda, etcétera, ¿no? Pero si es así la norma, todo acto concreto realizado con base a la voluntad y el interés primero, ¿ah? Y voluntad, concretarse, todo, todo sometimiento al derecho objetivo consiste en imponer un deber o imponernos nosotros mismos un deber, ¿va? Entonces, la balanza de ahí, ¿verdad? Del supuesto jurídico, de la consecuencia jurídica, como que eh, en este primer momento nos sentimos o sentimos, ¿verdad? Que ha desequilibrado. Pero en fin, jóvenes, la postura es esta. Si queremos manifestar que todo derecho de ustedes consiste en deber, porque al comprar un terreno, me someto al deber de pagar los impuestos, ¿no? El YUSI, caso concreto en Guatemala, pagar impuesto, el 2 por millar, etcétera, ¿no? Me someto a trabajar, hay un deber, automáticamente hay un deber. ¿Qué deber? Aparte son la responsabilidad del trabajador, un horario puntual, responsable, etcétera, ¿no? Pero el deber de un trabajador joven es para con el Estado, de aquella forma que ya leímos, ¿no? Atendiendo, ¿no? De dónde surge el derecho público, por ejemplo. Entonces, el derecho laboral acá, si yo me someto a trabajar, inmediatamente me sometí a un deber, el de pagar el impuesto sobre la renta, por ejemplo, una ocurrencia que se viene en este momento. Igual que el terreno, igual que un vehículo. Al comprar un vehículo, cualquier vehículo, nosotros tenemos que pagar un impuesto, ¿no? Del vehículo, jóvenes, tenemos que pagar un impuesto anual de impuestos sobre circulación, ¿no? Si no, sufrimos las consecuencias de multas y
qué sé yo, o alguna sanción. O sea que la orientación que plasma y que establece don Hans Kelsen en ese sentido es que el derecho, todo, eh, la función, el desenvolvimiento o la presencia de las normas jurídicas, si la persona se somete bajo el imperio de esa norma, consiste en un deber. Salvo ese que secundariamente aparece una facultad, que es un derecho, ¿verdad? Por eso es que yo puse como ejemplo el derecho al trabajo, porque ahí es donde yo encuentro más o menos la idea con este sentido. Eh, pero en el caso de un matrimonio, eh, si es un deber, me caso y me someto a un deber y que secundariamente aparece un derecho acá, que tal vez el derecho de regañar a los niños, supongo, ¿no? Pero, bueno, aquí habría que pensar bien las cosas al analizar estas teorías. Bonito en ese sentido porque nos hacen pensar, ¿no? Nos hacen discutir. Eh, no sé si vamos bien, jóvenes. Por último, está la teoría de Dewitt. Este es un profesor francés que está en el librito ahí. Eh, él plantea el problema, va aportando pues sus ideas acerca del derecho subjetivo. Eh, plantea el problema en una forma de pretender ser realista y sociológica. No sé si ya leyeron el tema ustedes, el punto este. Este autor francés, fíjese usted, niega la existencia del derecho subjetivo. Y han llegado a eso, ¿no? Entonces dice uno, ¿y dónde quedamos? Pues, por aquí estudiamos derechos subjetivos, porque ya vamos 3 días, ¿no? Pero nos hacen y nos dejan a nuestra, nos acercamos a las posiciones en este momento porque somos estudiantes de derecho. Bueno, ¿y cómo es eso que niega la existencia de derecho subjetivo? Él dice que el hombre no tiene derechos, tampoco la colectividad los tiene, es decir, la sociedad. La colectividad es el grupo humano, pero todo individuo tiene en la sociedad una cierta función que llenar, una cierta tarea que ejecutar. ¿Y cómo está eso, no? En primer lugar, para él, individualmente, cada uno de nosotros no tenemos derecho subjetivo. Que yo no puedo manifestar mi interés, mi voluntad personalísima de acercarme al matrimonio, por ejemplo. Son ideas, ¿no?, que ponen los teóricos a nuestra vista. Solo el individuo tiene en la sociedad una función que llenar, una cierta tarea que ejecutar. Entonces, eh, si como integrante de la sociedad guatemalteca tengo cierta función que llenar, ¿cómo qué? Una función de trabajador, una función de padres de familia, una función de estudiante, de propietario, bueno, qué sé yo. Solo eso lo tenemos como facultad, pues, pero no dice facultad, como un deber tenemos nosotros que cumplir dentro de la sociedad. Tenemos que ser trabajadores, tenemos que ser hombre casado, tenemos que ser padres de familia, o tenemos que tener hijos, etcétera, ¿no? Esto en forma colectiva. Solo para la sociedad en sí, el grupo de personas, pues, sí aparece la aplicación de las normas del derecho subjetivo. No puede dejar de cumplir, sigue diciendo, con esa función de ejecutar esa tarea.
porque de su abstención resultaría un desorden o cuando menos un perjuicio social. Todos los actos que realizan para cumplir la misión, aquella que le corresponde en razón del lugar que ocupa en la sociedad, serán socialmente protegidos. La norma jurídica sostiene DUIT no tiene por fundamento el respeto y la protección de los derechos individuales. Yo definitivamente contradigo esto, porque esto como que va dirigido, pues, una idea del derecho en ese sentido, joven, creo que va dirigido para las sociedades socialistas o comunistas, ¿no? Que un derecho para todos, y todos tienen que actuar, ¿no? Desenvolverse, y tienen que respetar la voluntad colectiva, lo individual. O sea que él limita la actuación individual en ese sentido. Pero lo dejamos de esa manera, el análisis de estos teóricos, en que fundamentan ellos la existencia del derecho subjetivo y cómo se puede aplicar. Lo fundamental, joven, las tres primeras teorías que mencionamos, la teoría de la voluntad, que es la que fue manifestada por el profesor alemán Bernardo Windischel, la teoría del interés por el tratadista alemán también, Rudolf von Ihering, y el que vino a conciliar, a elaborar la teoría ecléctica, que es la que viene a conciliar, a reunir posturas, es siempre el alemán, tratadista alemán, don Jorge Jelinek. Ese es el número 3 que tenemos en el libro. De la teoría de Darwin, teoría de Kelsen y la teoría de Dewey, señores, es una postura, con todo respeto, yo califico como de negatividad, ¿no? Porque puede darse, como con Kelsen, ¿verdad? En el sentido de que todas las normas jurídicas imponen deberes y que posiblemente, ¿no? Después de haber suscrito algún deber, tenga alguna facultad, que es el ejemplo que puse yo en una relación de trabajo, a través de un contrato de trabajo. Uno manifiesta ellos su interés, su voluntad, se acerca y al trabajar, pues vienen algunos derechos, ¿no? Que es el de percibir un salario, que inmediatamente dijo el compañero Luis Pedro. Bueno, ahí quedamos con, si no hay argumentos de parte de ustedes, alguna postura acerca de estas 5 teorías, ¿no? Pero fundamentalmente son 3 jóvenes, la voluntad, repito, interés y la ecléctica, que recoge los dos argumentos anteriores, ¿eh? Para poder ser aplicada, pues, que sí, ahí debe darse el interés para concretar la voluntad, ¿m? Cuando se acerca a celebrar un acto, ¿verdad? Y efectivamente, al concretarse la voluntad a través de un acto, pues vienen los deberes jurídicos. Como que es una secuencia lógica por ahí, ¿verdad? Eso es lo que entendemos nosotros de manera clásica. Ahora bien, para terminar, yo les dije a ustedes en su momento este tema en el libro. Y lo hago, jóvenes, porque también hay otra información. Creo que ustedes ya están enterados cuando empiezan los exámenes. Los exámenes en primer año empiezan el 9, parece. Y el 9 creo que es lunes, algo así. Y miércoles y viernes, los 3 primeros exámenes, y la otra semana, martes, jueves, algo así, que nosotros somos los últimos, por suerte. Entonces, las clases, hoy es miércoles, entonces las clases tenemos 2 todavía la semana que viene y otras 2 últimas semanas antes de nuestro examen, ¿ya? Entonces, jóvenes, el contenido del examen, ustedes se recuerdan, yo les dije al principio, llegamos hasta la 5ª unidad. Esto es lo que pretendo yo. Y apenas vamos a la mitad del
tercera unidad, donde estamos ahorita, ¿no? El lunes, primero de hoy, vamos a ver el deber jurídico, la relación jurídica, los conceptos que están en el libro, y por favor lean. Al leer el libro, los temas en el libro, desarrollen la hoja que está al final, un cuestionario que viene por ahí, un bonito ejercicio, ¿ya? Para responder bien si comprendieron ustedes la lectura que hicieron. Tal sentido, la última clase yo recuerdo que les dije que leyeran el tema del derecho subjetivo y que llenaran la hoja que está al final, el ejercicio. Entonces, como hicimos una práctica, creo que ustedes hicimos la semana pasada, de los objetos del derecho, ¿se recuerdan? ¿Y qué lo hicimos? Algunos compañeros sí leyeron el tema y lo hicimos muy bien. Entonces yo quisiera repetir esta práctica con ustedes en este momentito. La pregunta número 1, si consignaron bien la respuesta. Y así vamos autoevaluándonos. ¿Les parece? Sí, licenciado. Gracias, Dulce Suset. Muchas gracias, Génesis. Muy bien. Hagamos pues el ejercicio. Dulce Suset, que dijo que sí, me imagino que ella tiene la respuesta de la pregunta número 1. Y así, cada uno, por favor, intervenga, ¿no? Levantando la mano o intervengan de manera directa. La pregunta 1 dice, ¿es la facultad de la cual inviste el derecho objetivo a un sujeto para actuar en determinada forma o abstenerse de hacerlo o exigir el cumplimiento del deber de otro sujeto de derecho? Esta es una definición dada a un concepto que es el derecho subjetivo. perfecto. Muy bien. Derecho subjetivo. Muy bien. Derecho subjetivo. No consignaron el autor, ¿eh? Máximo Pacheco, creo yo, es el autor ahí, muy bonito. Y por cierto, joven, muy didáctico, las hojas de ejercicio. Les confieso que no me había enterado tan a fondo, pero es importantísimo, ayuda bastante la comprensión. Pregunta 2. Anote las 3 potestades o facultades que pueden extraerse de la definición anterior. Facultas agendi, facultas omitendi y facultas exigendi. Gracias. Gracias, Luis Pedro. Son 3 facultades. ¿Está? Excelente, excelente. Claro, solo en latín, pero ahí está traducido al castellano, ¿no? Quiere decir actuar o no actuar, ¿va? Ahora bien, pregunta 3. ¿En qué consiste la facultas agendi? Facultad de hacer o actuar. Algo, la facultad de hacer o hacer algo, de actuar o hacer algo. Perfecto. Muy bien, así están todos. O si no, anoten, aprovechen. 4. ¿En qué consiste la facultas omitendi? Facultad para abstenerse u omitir algo. Muy bien, excelente. De hacer o no hacer, ¿verdad? Que encontramos en las normas. 5. ¿En qué consiste la facultas exigendi? Facultad de exigir el cumplimiento ¿Sí? de Exigir a otro sujeto. o pretender, ¿va? El cumplimiento definitivamente del deber parte de otro sujeto de derecho. Muy bien. 6. O sea, pues, joven, ahí está la explicación de las 3 facultas, ¿verdad? Muy bien. 6. Indique la clasificación de los derechos o subjetivos atendiendo a su relación con el Estado. Públicos y privados. Públicos y privados. Perfecto, perfecto. Ahora viene la explicación de cada uno de estos tipos, ¿no?
7, ¿va? Son las facultades que los particulares tenemos frente al Estado y los que el Estado tiene frente a los particulares. ¿A qué tipo de derechos se refiere? Públicos. Derechos, sí, muy bien, Diana, derechos subjetivos públicos. Muy bien. 8. Son los derechos que tienen los particulares cuando actúan entre sí y aún con el Estado, pero cuando éste no actúa en el uso de su jus imperium. ¿A qué se refiere? ¿A qué tipo de derechos se refiere? Privado. Derechos subjetivos de carácter privado. Recuerden ahí todos los derechos que está preconcebido en la norma, ¿no? En las leyes. El derecho privado, jóvenes, un ejemplo, el Estado compra vacunas, compra instrumentos científicos para los hospitales, ¿no? Para equipar hospitales, y lo hace con privado, ¿no? Por medio de contratos. O sea que la relación del Estado con particulares dentro del campo de derechos subjetivos se concretiza en un caso de compraventa, de medicina o de casa, qué sé yo, incluso de arrendamiento también, ¿verdad? Muy bien, esa es la relación que tiene el Estado. Pero pues, derechos subjetivos. Ejemplo, ¿va? El Estado entonces aplica para un caso concreto así de compraventa el Código Civil, ¿verdad? Y luego leyes del derecho público, ley de contrataciones del Estado, imagínate. Pero el conjunto de normas que contienen estas leyes son derechos subjetivos, normas del derecho subjetivo. Interesante, ¿no? 4. 9. Indique la clasificación de los derechos subjetivos atendiendo al sujeto de derecho. Relativos y absolutos. Perfecto, Melissa. Muy bien. 10. Son aquellos derechos subjetivos que recaen en sujetos concretamente identificados. Es decir, el sujeto de la relación jurídica está totalmente individualizado. Relativos. Sujetos relativos. Muy bien, derechos subjetivos relativos. El 11. Son aquellos derechos subjetivos que se pueden hacer valer frente a todos. Absolutos. Derechos subjetivos absolutos. Muy bien. El 12. Los derechos subjetivos, atendiendo a la conducta, se clasifican en dos. ¿Cuáles son esos? Los derechos subjetivos, atendiendo a la conducta, se refiere, pues, la forma, pensar y actuar de las personas. Se clasifican en Propia conducta y conducta ajena. atendiendo la propia conducta y atendiendo la conducta ajena. Perfecto. Por ejemplo, al manifestarse una relación jurídica de alguien que quiera comprar, ¿va? Hay interés, hay manifestación de voluntad. Y el que vende como que titubea que sí, no está seguro. Entonces, hay que tener en cuenta eso, ¿no? Mire, ¿usted está seguro de la compra? Sí, perfectamente. Aquí está, y incluso aquí está el dinero para comprar. Y el otro, sí quiero vender, pero todavía hay algunas disposiciones por ahí. A lo mejor en la venta de un terreno hay más de dos dueños, ¿va? Y solo aparecen jóvenes, hay que tener cuidado en la parte práctica, ¿va? En la vida aparecen así, un propietario aparece manifestándose que solamente soy yo el dueño, pero a lo mejor hay otros dueños, ¿va? Las copropiedades. Todo eso hay que tener en cuenta para poder concretar un acto jurídico, ¿va? Dentro del derecho subjetivo y luego aparecen las normas de derecho objetivo.
Muy bien. 13. Derecho subjetivo, atendiendo a la conducta que consiste en hacer o no hacer algo. Conducta propia. Atendiendo a la propia conducta. ¿Eh? Muy bien. 14. Derecho subjetivo, atendiendo a la conducta que recae sobre la obligación correlativa de otro sujeto, es decir, está exigiendo algo. ¿Cuál es la respuesta Conducta ahí? ajena. Conducta ajena. Conducta ajena, perfecto, muy bien, muy bien. Conducta ajena. 15. Los derechos subjetivos, atendiendo a la actividad, se clasifican en dos. Originarios y derivados. Derivados, perfecto. Ahora, el 16. Son aquellos derechos subjetivos establecidos fundamentalmente en la Constitución y cuyo ejercicio es inherente a la personalidad humana. Son derechos subjetivos de tipo Originarios. originarios. Muy bien, todos los derechos que establece la Constitución sobre educación, ¿verdad? Sobre salud, sobre trabajo, organización sindical, desde ahí originan, ¿no? Son originarios. Ya cuando se desarrollan en leyes ordinarias, esas normas subjetivas se resultan siendo derivadas porque ya recogen su lineamiento fundamental en la Constitución y se ha desarrollado en la ley ordinaria, ¿no? Que desarrolla pues ampliamente un derecho originario. Vamos ahí. El 17. Son los derechos subjetivos que se adquieren en virtud de un hecho del titular, es decir, resultan de una actividad o de un acto del particular. Derivados. Derivados. Derechos derivados, que resulta un poco con el ejemplo ya mencionado por mi parte, ¿no? Con las normas originarias desde la Constitución política, ¿no? Y que también los privados, las normas de subjetivos que adquieren en virtud de un derecho titular, de un hecho, perdón, del titular, es decir, resulta de una actividad o de un acto del particular. Que se puede, como un ejemplo acá, el derecho originario o principal, ¿qué dijera yo? El tener la propiedad sobre una casa, ya es un derecho real, originario, pero puede conservarse el usufructo, puede conservarse el uso o habitación por parte del vendedor. Esos son derechos subjetivos derivados que sí están establecidos en la ley, el Código Civil en este caso, y que la persona lo puede aprovechar, ¿verdad? Puede ejecutar o desarrollar para su bien personal. Esos son derechos que derivan de una principal, que es de propiedad, ¿verdad? Y lo otro, secundario o derivado, porque relacionado con este derecho es que yo estoy gozando o habitando una parte de la casa todavía, ¿no? El usufructo, aprovechando de los frutos o de la cosecha, ¿va? Que produce este terreno, si fuera rústico. Muy bien. 18. Los derechos subjetivos atendiendo al patrimonio se clasifican en Reales o personales o de Derechos crédito. reales, personales y derechos intelectuales. ¿Cómo estamos esto? Los derechos subjetivos atendiendo al patrimonio se clasifican en reales, eso es cierto, ¿no? Y personales o de crédito. Reales son los que se poseen sobre el derecho real absoluto, ¿no? Auténtico, o el primario, digámoslo, ¿no? Que posee la persona sobre terreno, sobre el uso, habitación que decía, el usufructo, el que se dio, el servidumbre. Esos son
tipos de derechos reales que establece las leyes, son derechos reales. Ahora, personales o de créditos, por ejemplo, si alguien sustituye al deudor de una suma de dinero y paga a su nombre, ¿no? Posteriormente, la persona que pagó se arregla, digámoslo de esta manera, con el deudor directo, por ejemplo, con un banco, una empresa financiera, etc. Bueno, 19. Son aquellos que recaen directamente sobre las cosas sin mediación de otra persona. Reales. Reales. Derechos reales. Perfecto. Y por último, 20. Son aquellos que pueden efectivizarse de determinadas personas derivadas de las obligaciones correlativas atribuidas a los sujetos, ya sea por su propia voluntad o por voluntad de la ley. Esto puede ser Personales o de crédito. personales o de crédito. Muy bien, jóvenes. Prácticamente con estas 20 preguntas y respuestas, ustedes ya pueden ganar un examen, tan solo un tema, ¿no? Y yo me comprometo con ustedes, aunque lo hicimos el semestre anterior, de estas lecturas que vamos a hacer de aquí hasta el 9, y los días que nos quedan, lo vamos a realizar para nuestro examen. Bueno, una pregunta, jóvenes. De las 20 preguntas, ¿encontraron ustedes alguna pregunta relacionada con el tema último que hablamos hace un rato? De las teorías, pues. Dentro del cuestionario, no. No. Melissa, en ese sentido, yo no sé, tal vez el profesor López Mayorga, para no confundir, como decía yo, las teorías a veces confunden, ¿no? La lectura. Solo haciendo un esfuerzo, ahí sí con un esfuerzo, algo a fondo, puede uno concluir en algo. Ya leímos esa parte, interpretamos y yo expliqué con mis ejemplos hacia ustedes. Solo entendimos, así espero yo, las 3 primeras teorías, ¿no? De la voluntad, del interés y el ecléctico. Entonces, para usted acá la recomendación, por favor, en cualquier desenvolvimiento de su vida, las teorías que fundamentan el origen del derecho subjetivo, es decir, pues, el conjunto de normas establecidas o preconcebidas en las leyes, ¿sí? Algunos se basan en la voluntad, el interés, pero nuestra legislación se basa en los 2 elementos, tanto en la voluntad como en el interés también. ¿Estamos jóvenes? Podemos descansar ahí y nos vemos el lunes. Lean, por favor, eso, el tema del deber jurídico, relación jurídica, y vamos a hacer el mismo ejercicio que hicimos ahorita para irnos autoevaluando, ¿no? Por favor, previo al examen. Gracias, licenciado. Gracias, licenciado. Feliz tarde. Bueno, pues, Gracias, vamos. licenciado. Feliz tarde. Buenas tardes. Feliz tarde, licenciado. Feliz tarde, licenciado. Buenas tardes. Buenas tardes.